Lo que realmente padeció fue la época del comunismo y por ser poeta lo que más padeció fue la época de la censura, ¿no? Entonces, en parte, todo escritor de esa época tenía que adaptarse a las reglas del partido y sabemos que ella escribió o hacía parte de ese realismo socialista de la literatura de esa época. Wisława es muy buena para hacer un poema, sí, que puede ser un buen poema en la manera en que arranca las primeras estrofas, pero la manera en que cierra puede ser muy poderoso. Entonces, eso de la diferencia tal vez de otros poetas que no llegan hasta esos cierres. Entonces, ahora entiendo, o por lo menos desde mi interpretación, cómo conectar con las hormigas, ¿no? ¿Quién se siente bien levantándose a las 4 de la mañana y para ir a trabajar una jornada de 8 horas o más, ¿no? Este es un gran poema, sinceramente. Tiene como diferentes planos de interpretación que va más allá del mismo concepto de pornografía, ¿no? Es un personaje bisexual, entonces el protagonista le pregunta, bueno, pero usted ¿por qué tiene tanto sexo? Y le dice, no, yo no tengo tanto sexo, yo solo tengo sexo con personas que me enamoran a través de su mente. Y entonces hay una frase que es follar mentes. A mí me gusta es follar mentes. Se hizo muy famosa de esta película. Resulta muy interesante ver ese poema a través de esos lentes. Entonces somos una humanidad que tenemos sentimientos prehistóricos, instituciones medievales y tecnología a nivel Dios, ahora con la inteligencia artificial. ¿Cómo entendernos como humanidad? Pues yo creo que básicamente la respuesta está, o una de las respuestas está en este poema. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Nos adentramos a la poeta polaca Wisława Szymborska, cuyo nombre pues lo indagué en internet cómo se pronunciaría en polaco y es algo así como Wisława Szymborska. No sé si lo obtuve correctamente esa pronunciación, pero si la agarré correctamente, pero algún polaco que me corrija. Wisława Szymborska, Polonia, 1923-2012. ¿Qué sucede con esta poeta? Nos interesa porque hemos hablado de ella mucho, ¿sí? Entre nosotros. Creo que es muy popular en Latinoamérica. Es popular entre el círculo, digamos, en Colombia, de gente que está metida en la literatura y todo eso, y la poesía. Entonces creo que es popular, sí, desde gente que hasta ahora le interesa la poesía, hasta gente que ha leído mucha poesía. Y pues la hemos mencionado mucho en otros episodios y en los textos que hemos escrito para el Matiz. Hemos hablado mucho de esta poeta. Así que por eso nos interesa. Ella nace en 1923, sí, en la ciudad que ahora se llama Kornik. Ah, y muere a los 88 años en el 2012. Fallece también en Polonia, ¿no? En la ciudad de Cracovia. Am, la poeta, pues, no publicó muchos poemas como tal. Según entiendo, tú, unos 350 más o menos poemas en total y en una serie de libros, ¿no? Entonces los poemas que vamos a leer hoy son de una serie de libros de esta poeta. Y lo más importante de ella podría decir que es, pues aparte de ser poeta, ensayista, etcétera, es premio Nobel de Literatura. Gana el premio Nobel en 1926. Yo creo que por eso es aún más reconocida, ¿no? Entonces, empezamos a hablar, adentrarnos un poco en su obra, ¿sí? Así que sobre estos libros, ¿sí? De la poeta o esta obra poética de la poeta, ¿qué nos pueden decir, no? Para eso, pues presento sí, Nobel del 1996, sí, de literatura. Antes de eso, pues presento nuevamente, ya tal vez nos conocen, pero
Soy Juan Manuel Martínez, sí. En este momento me encuentro en la Florida, en los Estados Unidos. Estamos con Juan Merchan, que está desde Quebec, ¿no? En Canadá. Y Diana Perico, que está desde Bogotá. Entonces vamos con Diana. ¿Y qué nos puede decir sobre su obra? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Qué gusto estar acá de nuevo hablando de una poeta pues maravillosa que es Wisława Szymborska, pues que he leído, ha llegado a mí en diferentes momentos de la vida y siempre me parece majestuosa, impecable sus poemas muy profundos. Y pues fue la oportunidad de montar otro de nuestros episodios. En esta ocasión pues nos enfrentábamos a la selección de los poemas, queríamos tener una muestra de poemas que dieran cuenta un poco de su obra, aunque no es muy extensa, sí es muy difícil escogerlos. Y andando por ahí en las librerías de Bogotá, me encontré con este libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Poesía no completa. Esta es una primera edición del 2002, salió una segunda edición del 2008 y aquí vamos a encontrar 175 poemas que recorren su obra desde el año 1957 hasta el año 1993 y con algunos de los últimos poemas que escribió. En ese caso, pues vamos a hacer un recorrido y seleccionar apenas dos para no extendernos, desde Llamando al Yeti de 1957, luego pasaremos a El Gran Número de 1976, seguiremos con Gente en el Puente de 1986 y uno tal vez de los más conocidos, su libro Principio y Fin de 1993. Así que, bueno, espero que lo disfruten, que puedan comentarnos también y que pues sea la oportunidad para volver a una poeta increíble. Hola a todos. Como lo decía Juan Manuel, es realmente gratificante, también lo decía Diana, poder hacer este episodio sobre la poeta polaca Wisława Szymborska. En realidad ha sido una parte importante de mi exploración poética. No es que tenga mucha exploración poética, no he leído tanta poesía como quisiera, pero hace aproximadamente unos 10 o 12 años un amigo en común con nosotros me dio a conocer esta gran exploradora de mundos que fue Wisława Szymborska, y esperamos que el episodio de hoy les invite, si no la han leído, a recorrer esos mundos. ¿Cuál es ese amigo? ¿Cuál es? Luis, en realidad fue Luis el que me pasó un libro que estaba en el apartamento, el famoso apartamento que tenía Luis en la ciudad de Entonces yo se lo Bogotá. pasé a él primero. Quizá. O quizá usted lo dejó en el apartamento en alguna de esas noches bohemias y se quedó ahí. Y como siempre pasa con los libros, se pasan de una mano a la otra según el uso que les dé el dueño temporal. Para empezar, vamos a leer Nada dos veces, como decía Diana, hace parte de su primer libro o colección de poesía, Llamando al Yeti, de 1957, y procederé a intentar leerlo. Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura. ¿Qué tal les parece este poema?
Bueno, eh, este poema es de los primeros, ¿no? Entonces tiende a ser más sucinto, las frases más cortas, tal vez un tema más digerible, pero vemos indicios de su poesía, ¿no? En Nada dos veces, pues vemos que está hablando de situaciones con las que se encuentra el ser humano a diario y ciertas dualidades que surgen a través de estas situaciones, ¿no? Entonces no es una poesía grandiosa, no es una poesía que trata de velar secretos profundos de la realidad, no sé, más bien trata de demostrar cosas evidentes de la realidad, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nada sucede dos veces, ¿sí? Como dice el poema. Y aparte de eso, pues eso está ligado a su historia, ¿no? En un rato hablaré un poco más, ¿sí? De su contexto histórico, más bien, de la poeta. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Diana. Bueno, aquí pues descubro cierta musicalidad, digamos, hay frases muy cortas, hay párrafos que son de 4 líneas y hay ciertas terminaciones de frases que le dan casi, pues, digamos, esa música. También ya empezamos a notar lo, la línea entre lo poético y lo narrativo, porque en muchos poemas, ya vamos a verlo más adelante, encontramos pequeñitas historias muy de pronto fragmentadas, pero en su conjunto pues le dan sentido al poema. Y pues claro, un matiz existencialista, ¿no? También hay una exploración del lenguaje, ¿no? Cuando se pregunta rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Entonces ya empieza con ese juego y con esa exploración. Eh, Me parece que es un poema también que le dice a uno esa frase tan bacana, tan interesante: sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. O sea, cada día es único precisamente en su autenticidad, así parezca un día más rutinario del trabajo. Eh, por eso creo que es un poema bello y muy sencillo, nada pretencioso. Y sí, eso, la pregunta, ¿no? De la rosa. Está hablando de una rosa, pero cabe entender ahí que, como dije, está trabajando con estas dualidades, ¿no? Una flor o una piedra, refiriéndose a la experiencia humana. Entonces, eso es peculiar ahí, sí. Lo otro es que eh, quizás sea más sucinto que las demás poesías de esta autora, y tal vez imágenes más contundentes, más claras, yo diría, debido a que está escribiendo en su época más soviética, ¿no? O stalinista. Pues aunque atravesó, digamos, por el periodo del Holocausto y demás en Polonia, ya no, lo que realmente padeció fue la época del comunismo, y por ser poeta lo que más padeció fue la época de la censura, ¿no? Entonces, en parte, todo escritor de esa época tenía que adaptarse a las reglas del partido, y sabemos que ella escribió o hacía parte de ese realismo socialista de la literatura de esa época, hasta que en los años 60 más o menos se liberaliza un poco esta cuestión tras la muerte de Stalin, y lo que observamos en su poesía es que pues cambia un poco, se ve un poco más libre, ¿no? Como veremos más adelante, o tal vez así también lo observo yo. Así que sí, su poesía y su vida están ligados a la situación política del momento. Sí, eso es. ¿Qué más? ¿O seguimos con el otro poema? ¿O qué más dice Juan Carlos? Tres cosas que quisiera decir. Primero, que inicialmente leí este poema en una colección de poemas de Wisława, muy diferente, con una traducción al castellano realmente, eh, digámoslo así, transformada con respecto a la que acabamos de leer y la que vamos a leer en este episodio. Para darles un ejemplo, la primera línea, nada sucede dos veces, es igual, pero el resto de la primera estrofa es diferente. Nada sucede dos veces. En la traducción que yo leí dice, y es lo que determina que nazcamos sin destreza y muramos sin rutina. Pierde toda la musicalidad, mientras que la que leí, nada sucede dos veces, ni va a suceder,
por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. Tiene una riqueza y un poder totalmente diferente y el resto del poema así continúa. Lo que siempre nos lleva a pensar que, bueno, primero que todo, toda traducción es una traición al original. Nunca se va a llegar al nivel de semántica ni de experiencia subconsciente de un texto original a través de su traducción. Hay traducciones que se acercan, yo creo que sin saber polaco, creo que esta traducción de la cual he leído el poema se acerca mucho más. Por lo menos me suena mejor. Como decía Diana, tiene una musicalidad muy rica. Es lo primero que quería decir. Lo segundo, sí, muy filosófico el planteamiento que hace ella en el poema con el respecto a la absurda al absurdo caos en el que vivimos, en el cual no hay nada que se parezca dos veces, pues ya lo había dicho Heráclito, ¿no? No nos bañamos siempre en el mismo río, ¿verdad? Siempre va a pasar algo diferente, aunque Nietzsche logró plantear también el tema del eterno retorno, ¿no? Que se supone que todo esto siempre ha sucedido a través de la eternidad y el infinito. Pero me parece muy interesante lo que ella analiza, lo que decía Juan Manuel y Diana con respecto a que nada sucede igual y no nos parecemos. Ahora, también encuentro, y la tercera cosa que decía, que hay una liberación que se siente ahí y que quizá augura lo que se vivió en los 60, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, y fue esa liberación de esa generación que reclamó cierto tipo de libertades. Y me parece que hablando de eso, de esta escuela del mundo, de que no es el mismo día y que no debemos avesar por vivir la vida y por disfrutar, porque no importa el momento, importa es disfrutar el placer, la belleza de estar vivos, pues se diferencia mucho de las generaciones que siguieron, ¿no? Y también la que nos habita, ¿no? Hay un miedo ahora, no creo que haya esa alegría de vivir, o por lo menos no he leído muchos poetas contemporáneos que hablen de esta alegría de decir, bueno, nada se va a repetir y debemos aprovecharlo. Y tiene que ver también con lo que decía Juan Manuel, de la época que se vivía, que era la época de Nikita Khrushchev, el que siguió después de Stalin, que sí dio una cierta liberación en cuanto a las posibilidades artísticas en la Unión Soviética. Entonces, eso quería decir. Sí, en el dicho italiano, ¿no? Traduttore, traditore, traductor, traidor. De eso va lo de la cuestión, ¿no? De la traducción. Bien, sigamos con el otro poema. Magnífico. Es quizá mi poema favorito de Wisława Szymborska y se llama Las 4 de la madrugada. También hace parte del mismo libro llamado Yeti. Las 4 de la madrugada. Hora de la noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintañeros. Hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde los astros extintos, hora y si tras de nosotros no quedara nada. Hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las 4 de la madrugada, habrá que felicitarlas. Y que lleguen las 5, si es que tenemos que seguir viviendo. ¿Qué dice? Bien, pues de este poema, pues para comentar un poco, como pueden ver, tiene un inicio, ¿no? Todo empieza igual, hora de la noche, hora de un costado al otro, hora para treintañeros, hay una descripción, ¿sí? Y luego ya se suelta un poco y le da como diferentes matices a una hora, que son las 4 de la mañana, y que para cada uno de nosotros tiene un significado especial, ¿no? La hora de los que empiezan el día, por ejemplo, trabajando muy temprano, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿sí? O la hora en que está terminando la noche para los rumberos y que llega precisamente, se aproxima, ¿no?
la madrugada y posiblemente la salida del sol y tiene un sentido diferente. Hay también cierta ironía, ¿no? Cuando se refiere a las hormigas, que si ellas están bien a esa hora, pues habrá que felicitarlas. Y es que prácticamente a las 4 de la mañana puede pasar cualquier cosa, ¿no? Un poema que quiera dedicarle el motivo de las 4 de la madrugada, pues a mí me parece muy original. Yo tampoco había leído algo así y creo que para todos va a tener un sentido diferente. No sé ustedes qué les pareció. Y no, pues hora para treintañeros, ya me está hablando a mí. Qué es eso? Estar dando un podcast ahora a las 10 de la noche aquí casi. Grabando un podcast. Entonces, por ese lado va. Ya si lo llevo al pasado, pues sí, ¿no? Como dice ahí, nadie se siente bien a las 4 de la madrugada, ¿no? Pues puede ser un despertar de un bar por allá después de andar dando vueltas por el centro en Bogotá con ustedes o algo así. Hace unos años. Bueno, supongo que se podría repetir. Pero lo veo muy universal en ese sentido, ¿no? A todos nos pasa eso, de andar a las 4 de la mañana algo pasa, ¿no? O hay algo especial, ¿no? Eso es lo que veo ahí. Al leer el poema o releerlo para este ejercicio, recordé un poema reciente bueno, no reciente, pero que me gusta mucho de Philip Larkin, el gran poeta inglés. El poema se llama Alborada y tiene unas imágenes muy parecidas y es un sujeto que está en una cocina también en esas horas de las 4 o 5 de la mañana donde llega precisamente la alborada y empieza a ver cómo cambia la cocina donde está y donde se está terminando el poco alcohol que le queda y ve cómo entra la luz. Es un poema lleno de imágenes más oscuras que este de Wisława Szymborska, pero va a lo mismo, es más extenso y es el hecho de cómo en esas horas se siente la sensación de que siempre hay algo al acecho, en el caso del poema de Philip Larkin es la muerte, y al final terminan de forma muy parecida, observando que a las 5 de la mañana también um, eh, habitan otros seres, estos seres que se levantan, el símbolo que usa Szymborska son las hormigas. Philip Larkin se refiere a los trabajadores, a los carteros y a los médicos que van de casa en casa. Entonces me pareció muy interesante hacer esa comparación entre los dos poemas son muy buenos. Y sí, de nuevo sí, es algo que nos habita a todos en cierta parte de la vida, donde llegamos a ese punto de el final de la noche, el comienzo del día. También me hizo pensar, obviamente, en la canción de Sui Generis, Viernes 3 AM, donde también se juega con esa dualidad, ¿no? Vamos a la cama, continuamos, el impacto de ver a alguien que se está levantando a esa hora y uno no ha todavía pegado el ojo. Sí, esto me puse a pensar en esos seres que insomnes, ¿no? Que están en la madrugada por ahí despiertos y me imaginé a Szymborska, ¿no? Pues sentándose a escribir un poema a esa hora eh, porque pues sería el momento más ideal de inspirarse. También pensar lo de las hormigas y lo que decía yo de que aquí por lo menos en Colombia a las 4 de la mañana es normal para mucha gente levantarse porque simplemente tiene que salir a las 5 de la mañana y tiene un tiempo de movilidad en la ciudad de 2 horas, ¿no? Entonces ahora entiendo o por lo menos desde mi interpretación cómo conectar con las hormigas, ¿no? ¿Quién se siente bien levantándose a las 4 de la mañana y para ir a trabajar una jornada de 8 horas o más, ¿no? Eh, es lo que quería como comentar adicional. Sí, bueno, para terminar ahí, esto me lleva a Charles Simic. También es otro poeta al que hemos vuelto. Tengo mi libro firmado por él cuando él fue a Bogotá, pero no estoy en mi casa, así que no les puedo mostrar autografiado de Charles Simic. Y me lleva a él porque, primero porque no sé si se conocían,
pero hubo una ceremonia de homenaje hace unos años sobre Wisława Szymborska y él estuvo presente. Charles Simic leyó unos poemas o dio una charla, algo así, leí sobre eso, sobre ella. Entonces, es otro poeta que me parece que escribe parecido a ella, pero hay un poema en particular que se llama The Voice at 3 a.m., la voz a las 3 de la mañana, y son solo dos líneas. Dice, Who put canned laughter into my crucifixion scene? ¿Quién puso risas enlatadas en mi escena de crucifixión? Es una pregunta. Y las risas enlatadas son esas de como en como los sitcoms, como en Friends, que se ríen por allá en el fondo. Canned laughter. Entonces, no sé, ¿quién puso esas risas por ahí en mi escena de crucifixión? Entonces me recuerda a eso. Así que recomiendo leer a Charles Simic también. ¿No? Podemos hacer otro episodio de él próximamente en el futuro. Siguiente poema, se llama, el siguiente poema se llama Un terrorista. Bueno, es de la colección, este es de la colección El Gran Número, 1976, ¿sí? Según entiendo, pues ya en la propia vida de la autora, pues ya pasa a otra etapa, ya empieza a ser editora de una revista importante, ya se ha liberalizado bien la cuestión pues de la censura y demás en Polonia, ¿sí? Ya falleció Stalin. Entonces, de aquí en adelante siento que su poesía se fortalece un poco. Son poemas tal vez un poco más de líneas más largas, de argumentos más extensos, puede decirse. Entonces, este me interesa mucho y temas más controversiales, ¿no? Entonces, dice así, este primer poema. Un terrorista, él observa, dice. La bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esta distancia lo protege de cualquier mal y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla. Ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras. Él sale. Unos chicos con vaqueros. Ellos hablan. 3:17 y 4 segundos. El el más bajo tiene suerte y se sube a una moto. El más alto entra. 13:17 y 40 segundos. Una niña, ella camina con una cinta verde en el pelo, solo que de repente ese autobús la tapa. 13:18, ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no? Ya se verá cuando los vayan sacando. 13:19, y ahora como que no entra nadie. En vez de entrar, aún hay un gordo calvo que sale, pero parece que busca algo en sus bolsillos y las 13:20 menos 10 segundos regresa por sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya, todavía no. Sí, ahora una bomba. La bomba explota. ¡Boom! Bueno, faltó la parte de la explosión, lo más importante. Pero por ese lado va, ¿no? Lo que les decía de este escritor, Don Delino, que él tiene uno de sus novelas como tal, Mao II específicamente, creo, y sus charlas, él habla de que ya el novelista ha perdido vigencia en la cultura. eh, pues para él, digamos, Cervantes y demás dirigían la cultura un poco, ¿no? Dostoyevsky, sí. Hoy día es el terrorista el que define un poco qué es la cultura y es específicamente por las noticias, ¿no? Entonces, son las noticias nuestra forma de narrar la realidad, ya no son las novelas o de darle sentido y lo hace y a través de, pues, de ver actos terroristas en la pantalla. Entonces, bien, por ese lado me voy, ¿no? Como lo vemos en este poema, ¿no? Ese poema explica un poco de lo nuestro. Así que, ¿qué dicen ustedes? Bueno, pues a mí, por la estructura, pues sí, sí parece un poema, pero también podría ser un cuento, ¿no? Un cuento muy breve, porque hay muchos elementos de descripción del manejo de la atención que va aumentando en la medida en que hay un conteo regresivo, ¿no? A ese momento crucial de la bomba que explota
y cómo estos personajes van entrando y saliendo de forma azarosa y cómo esos movimientos finalmente va a definir su destino. Aquí pues hay pues, un manejo mucho más narrativo, ¿no? Y sobre todo el elemento de la contención, ¿no? Lograr en muy poco lenguaje, no, esto podría dar para un cuento de 10 páginas describiendo cada cosa, ¿no? Pero acá en tan solo 2 páginas, que fue las que leyó Juan Manuel, pues uno ya se hace una imagen muy gráfica de lo que está pasando, y eso me parece pues que es muy interesante, ¿no? Lograr en tan poco texto generar esas imágenes, esa tensión, eh, y llegar hasta el momento culmen, como lo hemos visto también en las películas. Tres cosas o dos cosas específicamente, dos otras obras de arte que eh, me hicieron pensar o me han hecho pensar, porque es un poema que también encontré hace varios años. Es primero la obra de teatro de Albert Camus, o Albert Camus, Los Justos. Es una obra de teatro espléndida que precisamente se pone en los zapatos o en el cuerpo o en el sujeto de unos terroristas que dialogan si deben poner una bomba donde hay niños o si deben arrojar una granada a una carroza que lleva niños, ¿no? Parecido a lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, ¿no? El asesinato del archiduque. Y es muy buena obra de teatro precisamente por eso. Pero como decía Diana, este poema de Szymborska prácticamente es un cuento que se podría explorar en 10 páginas o más. La obra de Albert Camus toma creo que 80 páginas, obra de teatro, el libreto. Y lo explora pues obviamente a profundidad, pero no, digamos, no hay nada en el poema de Szymborska que no toque Albert Camus en esa obra de teatro. Toda la humanización de las víctimas, pero también esa posición del terrorista observando y viendo cómo entran y salen. Quizás lo único que le falta al poema es explorar y no sabemos, quizá está dentro del poema, si lo seguimos leyendo vamos a encontrar que el terrorista en algún momento va a dudar y va a decir, bueno, viendo a toda esta gente, quizá quiero desactivar la bomba, pero es muy tarde y nunca lo voy a poder hacer. Y la segunda obra que me hizo pensar este poema cuando lo leí por primera vez es una película que se llama La Batalla de Algeria, que habla de el movimiento de resistencia de Algeria contra los franceses, ¿no? Que eran una colonia, y cómo también empleaban este tipo de mecanismos para ejercer su resistencia, y era volar en la capital de Algeria, volaban los cafés donde iban los franceses y los volaban y ponían la bomba, y hay una escena famosa donde están en una rocola bailando cha-cha-cha de hecho, y bueno, el lugar vuela en mil pedazos y digamos también se toma la película es toda una alegoría sobre ese movimiento de resistencia y se, digamos, toma el partido por la resistencia. Entonces, muy interesante analizarlo y sobre todo con los tiempos que nos habitan, ¿no? Se nos pide tomar partido, sea a favor o en contra del terrorismo. Sí, muy interesante. Sí, yo creo que este es el mejor, este poema ejemplifica un poco esa idea de que el objetivo de la poesía de Borgesca no es tomar partido, ¿no? Quizás un poco por su experiencia pues en la política, ¿no? De la desilusión a la que la lleva la política en la época. Entonces, cómo ella escoge o prefiere más bien digamos, de dar a conocer estos temas, pero ella no toma una posición, ella no nos está diciendo el terrorista es bueno, o ni siquiera nos habla cuál es su objetivo como terrorista, está hablando del terrorista como algo universal, ¿no? Entonces, sí, no es bueno, no es malo, simplemente es una situación a la cual nos enfrentamos y creo que mucha de su poesía es así, ¿no? No toma juicio de valor en sus textos. Eso me parece interesante, como veremos de aquí en adelante. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que decir de este poema? Bueno, seguimos con el siguiente. Se llama Advertencia, ¿sí? De este mismo libro. Dice, no lleven
a los burlones al espacio, se lo advierto. 14 planetas muertos, unos cometas, dos estrellas, y ya de camino a la tercera, los burlones perderán el sentido del humor. El cosmos es como es decir, perfecto. Los burlones nunca se lo perdonarán, nada les alegrará. El tiempo por demasiado eterno, la belleza por no tener defectos, la seriedad porque no puede ser convertida en broma, todos los demás estarán admirados, ellos bostezarán. El camino a la cuarta estrella será todavía peor. Amargas sonrisas, perturbaciones del sueño, del equilibrio, conversaciones estúpidas, que si un cuervo con queso en el pico, que si unas moscas en el retrato de su majestad, que si un mono en el baño, claro, claro, aquello sí era verdad. Limitados, prefieren ser el jueves a la eternidad. Primitivos, prefieren una nota falsa a la música de las esferas. Donde mejor se sienten es en las grietas entre la práctica y la teoría, la causa y el efecto. Pero esto no es la Tierra y todo encaja bien. En el 30º planeta, irreprochable en cuanto a su desertidad, rehusarán incluso salir de sus cabinas, que si me duele la cabeza, que si me duele el dedo, qué fastidio, qué vergüenza, cuánto dinero tirado en el cosmos. ¿Cómo lo ven? Me parece que es más denso, tiene más para analizar, ¿no? No es tan claro para mí qué quiere decir, pero creo que este lo escogí para que lo leamos porque de cara al nuevo interés hacia los viajes al espacio, ¿no? Este reciente viaje al lado oscuro de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea, ¿no? La primera, no lleven a los burlones al espacio, se lo advierto, ¿no? Entonces, quizás es como, lo veo como tomar riesgos, ¿no? Está hablando del espacio, pero en general, la escala general del ser humano es como, atrévanse, ¿no? Entonces le molesta un poco, como que ella se fastidia a los que prefieren lo incompleto, lo que no es audaz a lo que es real, a lo que es puro, las esferas, ¿no? Algo platónico, ¿no? Entonces, ¿qué ven ustedes? Bueno, yo diría que sí, que es un poquito complejo analizarlo y que tiene varios significados, pues ahí los burlones también actuarían como ese grupo de personas inconformes del todo, ¿no? Que uno no solamente se los encuentra en este contexto, digamos, un poco de ciencia ficción del espacio, donde hay también una perfección del cosmos, sino en cualquier lugar, ¿no? En cualquier salón tomándose una copa en ambientes también muy literarios, muy cargados de críticos y sabiondos. Entonces, a mí me traslada también a otros escenarios eh, donde, no sé, pues uno se puede sentir como, eh, en parte como aquellos primitivos, ¿no? Que prefieren una nota falsa a la música de las estrellas, que los que se sienten en las grietas entre la práctica y la teoría, la causa del efecto, como aquellos que a veces siempre están observando la imperfección, ¿no? O la decadencia, no precisamente toda la belleza del cosmos. Por eso hay una gran carga ahí como de ironía y de complejidad en este poema. No sé cómo lo vio Juanca en esta ocasión. Pues este poema no lo había leído antes, solo para este ejercicio y como habíamos hecho un ejercicio de grabación anterior, lo volví a leer, o tres veces en realidad con la lectura de Juan Manuel, y ahora veo quizá que lo que hace la poeta aquí es reivindicar esa posición de el importa o la indiferencia completa de muchos, ¿no? Sea de los cómicos o de aquellos que ven
En todo lo que al parecer es tan complejo y tan magno, ven siempre algo diferente y se burlan o les parece poco importante. Inicialmente había visto, claro, esa crítica a esos o esa observación sobre los que critican la magnanimidad del cosmos o de toda la grandeza de la poesía, pero ahora veo que quizá está a favor. Me parece que ese recorrido que hace es quizá también justificando el hecho de que haya comedia, que haya críticos, que haya gente que no les guste algo, que no porque sea que nos aplique a todos como seres humanos nos debe gustar a todos. Entonces, eso también hace parte de la grandeza de esta poeta, ¿no? Que puede llevar a esos dos costados. Bueno, quizá yo esté en una posición equivocada, pero sí me parece que hay algo ahí que intenta ella con respecto a esos bueno, que no ven que, por ejemplo, yo no lo veo tan literal como el viaje a la luna, sino con toda la magnanimidad del arte, por ejemplo, ¿no? No, que el arte y la poesía, pues a gente que le ve la crítica, a gente que no le gusta, le gustan cosas más simples, ¿no? Puede ser por ahí. El siguiente libro que vamos a analizar, que es Gente en el Puente, 1986. Así que vamos con Diana, ya nos vamos acercando a la época del Nobel. Hijos de la época, dice así. Somos hijos de la época es política. Todos tus asuntos, los nuestros, los vuestros, asuntos diurnos, asuntos nocturnos, son asuntos políticos. Quieras o no quieras, tus genes tienen un pasado político. La piel, un matiz político, los ojos, un aspecto político. Lo que dices, así suena. Lo que callas, también suena de cualquier forma político. Caminando por el bosque, por la selva, son políticos tus pasos sobre un fundamento político. Los poemas apolíticos son políticos también. Y arriba brilla la luna, un objeto no lunático. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué pregunta? Contéstame, cariño, una pregunta política. No es necesario siquiera que seas un ser humano para cobrar importancia política. Es suficiente con que seas petróleo, forraje o materia reciclada, o una mesa de debate sobre cuya forma se ha discutido varios meses. ¿Dónde negociaremos sobre la vida y la muerte? ¿En una redonda o en una cuadrada? Mientras tanto, ha muerto gente, han muerto animales, han ardido casas y se han perdido campos de cultivo, como en los tiempos antiguos y menos políticos. Presiento que Wisława es muy buena para hacer un poema, sí, que puede ser un buen poema en la manera en que arranca las primeras estrofas, pero la manera en que cierra puede ser muy poderoso. Entonces, eso de la diferencia tal vez de otros poetas que no llegan hasta esos cierres. Y acá me parece claro, porque está describiendo esa situación que hoy día vivimos, ¿no? En la que todo es político, ¿no? Esto es político, lo otro es político, pero cuando llega al final, habla de una mesa, es política, ¿sí? Objetos, ¿no? Hasta objetos, la forma de los objetos son políticos, ¿no? Y después dice como, pero al fin y al cabo, los animales siguen muriendo, tales cosas siguen pasando como cuando la época no era tan política, ¿no? Eso es una verdad, ¿no? En el sentido en que ahora somos más políticos, en el sentido que tomamos causas, activismo por redes sociales más que todo, pero aún así hay cosas que siguen allí, ¿no? Como eso que ella describe, los animales siguen muriendo, las personas siguen padeciendo, etcétera. Entonces, por mal que usted sea bien pensante y demás, hay ciertas cosas que se mantienen allí. Y el lío aquí es el agotamiento, tal vez, ¿no? Con que todo es político, o al menos de mi parte hay un cierto agotamiento. Me sentía un poco saturada de la palabra político, ¿no? Es como cargado, pero yo sé que es el efecto que quiere causar,
porque es como un filtro que lo permea todo, ¿no? La vida cotidiana, las conversaciones. Em, Así uno quiere evadirse de lo político, está inmerso en eso que me parece que es más un ejercicio del lenguaje, ¿no? Porque contrasta precisamente con el último párrafo que en vez de hablar del lenguaje habla de los hechos. Y es que mientras tanto muere gente, animales, han ardido casas, o sea, la vida real, las guerras, los conflictos, sigue pasando mientras hay gente que se sienta a hablar, solo a hablar, ¿no? Incluso que en una conversación familiar, como contéstame, cariño, una pregunta política, lo más simple puede ser objeto de debate, como es el hecho de tomar una posición política. Entonces hay, pues yo creo que de fondo, pues una crítica social, ¿no? A esos juegos del lenguaje, en contraste con la realidad y con los hechos históricos. Eso quería plantear. Concuerdo totalmente con Juan Manuel en cuanto a la forma en que cierra Szymborska sus poemas. Es tremenda, sí, el desarrollo es muy bien estructurado, pero quizá como cierra los poemas es donde ella alcanza el punto más alto, ¿no? En escritura, o uno de los más altos, porque ciertamente el cierre de este poema, cuando hablan de esa última parte donde ya en cualquier época muere gente y eran épocas menos políticas, está queriendo decir básicamente que sí, por más que nos preocupemos, por más de que hablemos, pues la gente va a seguir muriendo, quizá porque hace parte de la condición humana, quizá porque debemos llegar a establecer cierto pacto con la maldad que nos habita como humanidad, esos sentimientos que históricamente, o bueno, desde que somos Homo sapiens sapiens, nos han habitado. Eh, Encontraba yo hace poco una conversación donde se hablaba que nos gobiernan sentimientos, a los seres humanos nos gobiernan sentimientos prehistóricos, ¿no? El amor, el odio, la ambición, el deseo, son cosas que tenemos desde que somos humanos. Y nos gobiernan instituciones medievales, ¿no? Las instituciones que nos gobiernan son medievales, son anticuadas y no se están adaptando a la velocidad precisamente de la tecnología. La tecnología que tenemos es nivel Dios. Entonces somos una humanidad que tenemos sentimientos prehistóricos, instituciones medievales y tecnología a nivel Dios, ahora con la inteligencia artificial. ¿Cómo entendernos como humanidad? Pues yo creo que básicamente la respuesta está, o una de las respuestas está en este poema, y es entender que sí, nos podemos ir toda la vida pensando en que rabia que esté sucediendo lo que está sucediendo en Rusia, en Israel, en Sudán, en Colombia, pero digamos que también la experiencia es propia, como nos decía la misma Szymborska en su primer poema. ¿Qué más vamos a hacer acerca de eso? Ya sabemos que siempre es así, siempre va a haber maldad, obviamente debemos establecer un pacto, minimizarla, pero nunca vamos a llegar a un punto de total eliminación de la muerte o del asesinato, infortunadamente, pero así es. Ahora, lo que también plantea Szymborska, encuentro yo, es que todo es político, que básicamente cada acción que ejercemos es política y que hace parte de nuestro quehacer cotidiano. Ahora, hablar de política es muy diferente a que todo sea político, ¿no? Nuestras acciones son muy políticas, pero eso no quiere decir que hablar de política deba gobernarnos. Encuentro yo que ese es el planteamiento también de la poeta. Sí, veo como ambos, ¿no? O sea, todo es político, pero pueda que no siempre fue así, de todas maneras, lo que está diciendo, ¿no? Un poco. Pero me interesa también que es vigente, no por lo de la parte de la muerte y eso, sino por las minucias, ¿no? Cuando habla de las mesas, es una mesa redonda o una mesa cuadrada, ¿no? Entonces, pueda que no parezca algo mayor, pero en nuestra vida, al menos desde la academia o los docentes, que yo soy profesor, ¿no? Nos vemos siempre involucrados en eso. Hace poco en el trabajo se dio una discusión y quisieron implementar una nueva decreto o algo así aquí en Estados Unidos desde el Ministerio de Justicia
eh, que, que era qué tipo de muebles se tienen que usar en una clase y qué tipo de escritorios y demás, si es redondo, es cuadrado supuestamente para la inclusión, pero en realidad era para, supongo, yo lo veo más como un negocio, ¿no? Lobbies de negocios que hicieron sacar esos decretos y en un punto pues que ya no podíamos usar imágenes en las clases virtuales, ya no podíamos usar sino documentos de Word y no PDFs porque no eran inclusivos en el sentido que se dificultaba el tamaño de las letras, etcétera. Y entonces eso llevó a un pleito grandísimo de que los profesores ya no querían enseñar, ¿no? ¿Qué hacemos? Tuvieron que quitar eso. Hace como 2 semanas llegó una notificación de que eso se caía, pues porque no era sostenible, pero es algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser buenas personas bien con la política y demás? Hasta el punto de que se debate cosas absurdas como si la letra era de color o era negra. Eso era uno de los problemas más grandes, que si la letra de los PDFs tenía colores o era negra, y que si tenía colores no servía. No servía. Entonces, algo así. Se termina burocratizando la vida a raíz de esto. Bueno, y recomiendo también como referencia la canción de Bob Dylan, Political World, un mundo político del cantante Bob Dylan. We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. Bueno, es algo así. Él sigue repitiendo ejemplos de que todo es político, pero al final estamos como, no podemos hacer, no tenemos mucha agencia, a pesar de que todo es político. Recomiendo esa canción, de Bob Dylan. Yo creo que nosotros justamente aquí en Colombia estamos pasando somos por épocas muy políticas, ¿no? Y ahí está el asunto del lenguaje, ¿no? Cómo interpretar cualquier enunciado, declaración, ¿sí? Por ese matiz político y en este caso frente a una polarización muy fuerte entre derecha e izquierda, ¿no? Y que muchas veces el análisis o esas declaraciones nos llegan por el filtro del periodismo, que también toma un partido y que muchas cosas resume, acorta, toma fragmentos, hace sus propias interpretaciones. Entonces yo aquí sí siento mucho más vigente este poema porque casi que cualquier asunto hoy en día, en este momento y muy próximos a las elecciones, a la primera vuelta presidencial en Colombia, pues quieras o no quieras, estás dentro de ese filtro y eso se discute hoy precisamente, incluso en la vida, pues obviamente en la vida privada, ¿no? Así que pues súper vigente, no podemos escapar por un Sí, rato, pero me sorprende eso porque, pues aquí en Estados Unidos también, pero creo que he notado que en Colombia ya se lleva el plano familiar. Estuve viendo, pues no mi familia directamente, pero un caso de alguien que, pues puso una cosa a favor de que de no sé, creo que de Cepeda en Colombia. Y entonces el otro le respondió como, no, usted está apoyando a tal persona, entonces eso nos va a llevar al caos. Y era como la tía. Y después entonces el otro respondió, involucraron a una prima. Y así se armó una cadena, entonces eran primos, abuelos, y unos iban por un candidato, el otro iba por el otro. Pero al fin y al cabo era la misma dinámica, ¿no? Y tuve acceso a esos chats, digamos, de ese pleito entre esa familia, y evidentemente era un uso excesivo de ChatGPT, era como que respondían rapidísimo a, a ese pleito, pero con unas estadísticas que, como habla un poco la inteligencia artificial, entonces sentí que era una, como dicen las memes, ¿no? Una pelea de lisiados, porque estaba la inteligencia artificial peleando contra la inteligencia artificial, quien arrojaba más datos más rápido, que obviamente ni se contextualizaban. Fue hasta gracioso, pero sí tiene sentido que pueda pasar algo así. Eso es, bien, seguimos, bueno, seguimos entonces con el siguiente. Diana lo lee, venga, vamos. Es que me quedé pensando en política y yo creo que de ahí no logramos escapar. Pero pasemos a otro tema menos político y más erótico, ¿no? De este mismo libro,
Gente en el Puente de 1986. Y dice, opinión sobre la pornografía. No hay mayor lujuria que el pensar. Se propaga este escarceo como la mala hierba en el surco preparado para las margaritas. No hay nada sagrado para aquellos que piensan. El insolente llamar a las cosas por su nombre, los viciosos análisis, las síntesis lascivas, la persecución salvaje y perversa de un hecho desnudo, el manoseo obsceno de delicados temas, los roces al expresar opiniones, música celestial en sus oídos. A plena luz del día o al amparo de la noche se unen en parejas, triángulos y círculos. Aquí cualquiera puede ser el sexo y la edad de los que juegan. Les brillan los ojos, les arden las mejillas. El amigo corrompe al amigo. Degeneradas hijas pervierten a su padre. Un hermano chulea a su hermana menor. Otros son los frutos que desean del prohibido árbol del conocimiento y no las rosadas nalgas de las revistas ilustradas. Pornografía, esa tan ingenua en el fondo. Les divierten los libros que no están ilustrados. Solo son más a menos por frases especiales marcadas con la uña o con el lápiz. ¡Qué horror! ¿En qué posturas? ¿Con qué indecente sencillez logra una mente fecundar a otra? Posturas que ignora incluso el Kama Sutra. Durante esas citas apenas si es el té lo que calientan. La gente en las sillas mueve los labios, coloca sin ayuda pierna sobre pierna. Un pie de esa manera se apoya en el suelo y el otro libremente se mecerá en el aire. En ocasiones alguien se levanta, se acerca a la ventana y a través de la raja que dejan las cortinas espía la calle. Este es un gran poema, sinceramente. Tiene como diferentes planos de interpretación que va más allá del mismo concepto de pornografía, ¿no? Ya lo hablábamos un poco, que habla también sobre la idea del conocimiento, ¿no? Y de abarcar ese conocimiento. Y es lo que pasa en la mente y lo que se convierte en lenguaje, ¿no? Y es que en la cabeza pueden ser fruto de imaginación y de obscenidades y de todo tipo de juegos de ideas, mientras que en el lenguaje, pues, esa traducción hacia, hacia ese acto comunicativo, yo creo que frena precisamente esa libertad que hay en la mente. Y toda esta gran revolución, digamos, siento yo como de las ideas, eh, está pasando de forma muy intensa, mientras que afuera apenas se expresa con el cuerpo, ¿no? Como que están tomando té, que se sientan, que cruzan la pierna, pero por dentro hay mm, una fuerza muy, muy interesante. Así que este poema me sedujo desde el primer momento por esos posibles planos de interpretación. No sé qué les pareció a ustedes. Claro, esto es pornografía, o sea, el título es llamativo, ¿no? Opinión sobre la pornografía. Y las propias imágenes, ¿no? Pues uno piensa obviamente en las revistas pornográficas, etcétera. Pero lo que es la cuestión de que al fin y al cabo lo más pornográfico termina siendo la propia mente, ¿no? Entonces vaya a ver usted qué tiene en su cabeza, pueda que resulte más lascivo, ¿no? Como que lo que usted ve en una revista, ¿no? Y no se está refiriendo necesariamente a imágenes de cuerpos, sí, sino al propio pensar como acto pornográfico, ¿no? Entonces, llamar a las cosas por su nombre, los viciosos análisis, las síntesis lascivas, la persecución salvaje y perversa de un hecho desnudo, manoseo obsceno de delicados temas, y todo eso son un discurrir intelectual que obviamente, pues, no sé, seguro, bueno, hace poco leía eso, que no todas las personas tienen un monólogo en su cabeza. No sé ustedes, pero
no todas las personas están todo el tiempo hablando con sus pensamientos o ¿cómo se llamaría eso? Una metacognición, pensando sobre pensar. Y hay gente que pasa la vida y no piensan en qué se les ocurrió. Entonces, pues viven un poco más tranquilos. Pero en este caso, lo que ella muestra es eso, que todo el tiempo el pensamiento lleva a cierta angustia. Entonces, bien, eso lo veo aquí, es Sobre eso, pornográfico. precisamente Rosa Montero en una charla recuerdo que decía que la mente es la loca de la casa, ¿no? Y es donde se cruzan todas las ideas. También me hiciste pensar en James Joyce y ese flujo de conciencia y cómo todo el tiempo uno va alimentando una narrativa en su cabeza que tiene flashback, tiene saltos en el tiempo, combinan ideas, es muy impresionante y qué bueno, o sea, qué bueno que algunos no los tienen. A veces uno quisiera como aquietar la mente precisamente. Monólogo interno, es que se llama. Inclusive yo creo que hay un test que se puede hacer, a ver si usted, que pues de como qué grado lo tiene, ¿no? Entonces, el que tiene el monólogo muy elevado, pues está más, pues le cuesta más lidiar con sus pensamientos, podría decirse. Ah, pues tiene que ponerlo ahí en la publicación para que lo hagamos y la gente que nos escucha o nos lee, pues también lo haga y ya tendrán la medicación adecuada, ¿no? Sí, no, la poesía adecuada más bien para También. curar eso. Sí, ¿qué más? Dice Juan Carlos. Yo lo que encontré muy particular en este poema es esa comparación que hace con la pornografía. Y sí, claro, comparto con ustedes el tema de el pensamiento y cómo abogar por ese pensamiento. Precisamente me interesó por eso, porque en estos tiempos donde parece que hemos sucumbido a lo trivial, a todo este tipo de manifestaciones, digámoslo así, fugaces o donde sucumbimos al pensamiento para que las redes sociales ejerzan por nosotros el pensamiento, algo muy básico, ¿no? De nivel de pensamiento, pues está este poema que precisamente plantea el poder del pensamiento como ese arte o ese ejercicio oculto, ese ejercicio que hemos abandonado y que ahora parece ser tabú, ¿no? Entonces, ese es el juego que plantea ella. Hay un tabú que es pensar lo más común y lo frívolo, que es la pornografía o que es los reels en Instagram o en Facebook o en todas las redes. Pero ir más allá a lo metacognitivo de esos monólogos interiores no es tan común, entonces se va volviendo tabú y nos reunimos haciendo estos ejercicios de grabación y parecemos ser nicho, aunque no somos nicho, sé que hay muchas personas haciéndolo, pero quizá comparado con la gran mayoría que en realidad lo que hace es sucumbir al pensamiento y dejarse ir por sus pasiones más frívolas, pues en realidad somos una minoría. También me hizo pensar en una película, de hecho el director argentino hace poco murió, se llama Martín H., es una película argentina de los 90 y hay un personaje muy particular, es muy chistoso, muy cómico el personaje, y es un personaje bisexual, entonces el protagonista le pregunta, bueno, pero usted ¿por qué tiene tanto sexo? Y le dice, no, yo no tengo tanto sexo, yo solo tengo sexo con personas que me enamoran a través de su mente. Y entonces hay una frase que es follar mentes. A mí me gusta es follar mentes. Se hizo muy famosa de esta película. Y después supimos hace unos años, ¿no? Lo de sapiosexual, ¿no? Estas personas que ejercen esa atracción sobre otras a través de su pensamiento, esa propuesta de diálogo muy distinta, ¿no? Separada de lo frívolo. Entonces, resulta muy interesante ver ese poema a través de esos lentes. Claro, como sacar un podcast y hablar de literatura y en realidad tal vez uno no sepa nada, pero ahí cae el público, ¿no? Ahí está el sapiosexualismo, sapiosexualidad. Bueno, y mucho tiempo libre también. No, pues no, que de verdad que reunirse entre semana es un esfuerzo grande, pero
Pero bueno, es que leer solo es mejor leer en compañía y me parece que hacer estos ejercicios que no son pretenciosos, ¿no? No queremos decir que nuestra mente funcione más o más rápido o simplemente que tenemos intereses y que nos hemos encontrado precisamente en este diálogo, en esta charla y que cada vez descubrimos más de los autores y cómo se conectan estos libros y estas obras con muchas otras obras que están a nuestro alrededor y yo creo que eso es lo que queremos compartir acá. Sí, claro. La verdad pensé que era como sábado, no sabía que era el jueves. Pero bueno, vamos con el que sigue, que es de la colección Fin y Principio, que creo que es la más conocida y para esta época es que gana el Nobel, ¿no? Gustavo, que es un Nobel que ella padeció un poco, ¿no? Porque según entiendo, varios polacos que también fueron disidentes de la censura un poco, pues sentían que merecían ese pueblo, o sus seguidores sentían que merecían ese pueblo, ese pueblo, ese premio, y pues se lo terminan dando a ella, ¿no? Y ella lo que hace es como recluirse y dejó de escribir, creo que por 5 años, hasta que tuvo la capacidad de volver a escribir, porque ese premio no le trajo bienestar a ella, ¿no? Más bien fue un problema. Bien, entonces el poema dice, odio. Creo que es el mejor de ella, a mi opinión. Es largo además, es más complejo, tiene muchas imágenes y yo creo que ninguno de ella puede superar este. Se llama El odio. Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio, con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar. No es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita fuerza, se la da, con religión o sin ella. Lo importante es hincarse en la salida, con patria o sin ella. Lo importante es arrancar la carrera, lo bueno y lo justo al principio. Después ya agarra vuelo. El odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Ay, esos otros sentimientos, debiluchos y torpes. ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio que sabe lo suyo, talentoso, inteligente, muy trabajador. Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto, cuántas páginas de la historia ha numerado, cuántas alfombras de gente ha extendido en cuántas plazas, en cuántos estadios. No nos engañemos, sabe crear belleza. Espléndidos resplandores en la negrura de la noche. Estupendas humaredas, el amanecer rosado. Difícil negarle patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste, entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Ese es. Eh, Creo que hay otro poquito más. No. no, ahí va. ¿No? No sé si tienen más. ¿Sigue más? A ver, de pronto no A ver, si, se lo pasé, pero sigue. Y ante todo, jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento, listo para nuevas tareas. Si tiene que esperar, espera. Dice que es ciego, ciego. Tiene el ojo certero del tirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. Sí, tal vez me pasó, me faltó. bien, ¿no? Y esa parte es genial porque esa es la que esa imagen es la que más me gusta del ojo de francotirador, ¿no? Porque es preciso, el odio es preciso.
Y en realidad es una oda al odio, ¿no? No, creo no que está diciendo ella. Obviamente, como he dicho antes, ¿no? Ella no toma juicio de valor, describe las cosas tal cual son, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es básicamente es eso, el odio es muy preciso y es, o sea, tiene cierta estética, cierta belleza. Entonces, no lo neguemos, ¿no? Entonces, yo diría que si pretendemos lidiar con esa condición del odio que es universal, pues hay que entender por qué surge y en parte es por esa estética que tiene, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Como lo decía yo antes, este tipo de sentimientos pues son prehistóricos y precisamente creo que no hay mejor forma de ver uno de los sentimientos más comunes en la historia de la humanidad como es el odio, sino a través de este poema. Es una oda al odio, a su inmutabilidad, a su omnipresencia, a su poder, pero también a su facilidad, ¿no? De meterse y de generar, meterse en cada ser humano y generar lo que ha generado. Y también crear belleza, ¿no? Crear un cierto tipo de belleza en el odio, ¿no? Y escucha uno, por ejemplo, históricamente hemos escuchado algunos discursos políticos que habla de o el odio de clase o el odio al otro como algo emancipatorio y en realidad bueno, ¿no? Entonces, siempre se ha pretendido que el sentimiento del odio es malo, eh, pero depende de la situación y del momento, ¿no? Que se siente y que se tiene. Es como la rabia, ¿no? Una prima hermana del odio. Y son sentimientos humanos y en realidad lo que yo considero que hay que hacer es controlarlos. Pero sí, es espléndido el poema. Esa última parte, de nuevo, esas últimas líneas son tremendas. La forma de terminarlo. En la traducción que yo tengo termina de hecho con una frase que es, mira el futuro con denuedo. Él, solo él. Esa frase no creo que esté en la traducción que ustedes leyeron, pero terminar con él, solo él, me parece muy interesante en esta traducción. Es impactante. Sí, a mí me parece también un poema muy potente que nos dice, digamos que personifica, ¿no? Un sentimiento, que en este caso es el odio, un personaje atemporal, un personaje que se alimenta precisamente con las guerras, ¿no? Porque hay una parte donde, aparte de la belleza, nos habla de la belleza, pero también de la destrucción de la guerra, ¿no? Que es las imágenes que cotidianamente vemos en los noticieros actualmente y que se alimenta del miedo. Pues yo me pregunto ahora esa relación entre el odio y el miedo, ¿no? eh, el miedo al otro, ¿no? El miedo al sufrimiento y cómo eso también se basa en la generación de un enemigo al que hay que odiar, ¿no? Y ese enemigo puede tomar muchas formas a lo largo del tiempo. Nos habla que independiente de que haya una religión o no, patria o no, lo que son los valores de lo bueno o lo justo, el odio está como por encima, ¿no? Casi que está Se atravesando, acomoda. sí, cada uno de estos conceptos y está allí presto a aparecer en el momento indicado. Entonces, este ejercicio, digamos, literario y metafórico del miedo, pues está muy bien logrado porque es un sentimiento universal y el poema precisamente hace eco de ese sentimiento universal. Me parece buenísimo. Sí, eso, ese poema se lo mostré a un colega en común, cuyo nombre no menciono, pero pues era una persona que a veces tenía sus arrebatos, ¿sí? De odio, podría decirse, de agresividad, y era un buen poeta, ¿sí? O sea, te lanzaba sus buenos poemas. Ahora es más manso, ¿no? Se amansó un poco, pero pues no sé si todavía tiene esa habilidad que solía tener. Pero digo, ¿qué pasa? Que le encantó este poema, ¿no? Y después el man lo recitaba por ahí en las calles y demás. Pues lo escuché bebiendo y recitándolo. Entonces, tiene su efecto en en las personas, de los poetas.
Yo no soy poeta, entonces no sé qué decir. Ah, bien, vamos con el... Quedan no, bueno, queda uno de esta colección y que es de un gato. Entonces vamos con Diana. Queda uno y la ñapa. Ujú. Bueno, yo les voy a leer un gato en un piso vacío. Morir, eso no se le hace a un gato, porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y sin embargo ha cambiado. Que nada se ha movido pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él, como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos, ni maullidos al principio. Este yo lo propuse para este recorrido por la obra de Wisława. Es pues claramente un pequeño cuento, ¿no? De un momento donde el personaje es el gato y precisamente ahí la idea de la ausencia, ¿no? Está en el fondo de la ausencia de esa persona cuidadora de este gato. Y bueno, me causa sentimientos encontrados precisamente porque tengo un gato y uno sabe esa relación que entabla, pues como tan amorosa con sus mascotas, pero es la sensación de que desde el punto de vista del animal hay algo en la casa que está y no está, ¿no? Que las cosas han cambiado mm, de lugar o simplemente la idea del abandono que está en el fondo de este poema. Así que la verdad que sí me remueve muchas cosas, no es algo muy intelectual, pero es la idea de que alguien ya no está y lo peor de todo es que no va a volver y que eso no se le puede hacer a una mascota, no, a un animal de compañía. Sí, es peculiar que está hablando del suicidio, ¿no? Entonces, normalmente el suicidio como una tragedia para la familia y quien se suicidó. Lástima que se murió esta persona, pero aquí lástima es cómo se les ocurrió matarse si el gato quedó solo. Qué responsabilidad con ese gato. Entonces, sí, puede que sí, el gato tiene cierta potestad sobre el dueño, ¿no? A diferencia del perro, ¿no? El gato tiene un espíritu más formidable, más, no sé, de posesión sobre el dueño, podría decirse. Que por eso Baudelaire, el poeta, escribió un poema, ¿no? El gato, Le Chat. Entonces, habría que leer ese poema también. ¿Qué más? Sí, es bello y muy triste el poema al mismo tiempo, hablando de ese suicidio, de esa ausencia y cómo impacta esa ausencia, como decía Juan Manuel, pues normalmente se relata la ausencia en la familia. Leíamos en un club de lectura el famoso libro de Piedad Bonet sobre el suicidio del hijo, pero esta forma de tratar el abandono es muy curiosa, ¿no? Es poner al gato en el centro como sujeto de afecto y de impacto. Y es maravilloso cómo explorar eso, que es muy poco explorado, ¿no? Es decir, bueno, cómo le va a impactar el suicidio del dueño al gato.
Sí, de nuevo es maravilloso ver esos caminos que toma Szymborska, o sea, se aleja de lo cliché, se aleja de lo convencional para hacer algo bien original. Sí, sí, bueno, sí, este me gusta porque es un poema tranquilo, ¿no? Ni siquiera hace falta analizar mucho, es tranquilo. Bien, entonces cerramos con el poema Una del montón de poemas nuevos, ¿sí? Como dijo Diana la ñapa, que esa palabra me llama la atención, la ñapa, porque he estado por ahí en unos lugares y esa palabra se usa mucho, se usaba supuestamente en el francés de New Orleans, de francés de Luisiana. Entonces, pero pues, el término afrancesado, la ñap, que viene del español, ¿no? Pero lo adoptaron por alguna razón. Entonces, creo que se usa, en algún momento se usó aquí en Estados Unidos. Entonces, vamos con la Pero, ñapa o la ñap. ¿cuál es el significado allá Dice, creo que viene que no francés? es algo indígena de Quechua, creo, algo así, no sé, de Sudamérica, pero es lo mismo, sí, significa lo mismo, la ñapa, un Mm, extra. Solo que se usa en inglés, creo, pero no sé si solo en la región de Luisiana y si todavía, no sé si todavía se usa, pero pueda que sí. ok. Después. Juan Carlos entonces nos iba a leer este poema, Una del montón, bueno, para a ver si ahí nos acercamos a a la esencia, ¿no? De Szymborska. Así es, entonces vamos con una del montón que hace parte de la colección de poemas nuevos, se llama así, del año 2000, justo después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Una del montón. Soy la que soy, casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos si yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado por un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. ¿Y si despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión? ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida, y si cerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Tremendo. Bueno, yo, si quieren, inicio. Me parece que es claramente un poema de la última Szymborska, como se dice en inglés, late Szymborska, o la Szymborska ya de los últimos años, que hace un cierre, ¿no? Comparado con lo que veíamos en el primer poema, donde habla de esa vida y que hay que vivirla, que no hay repetición. Y precisamente llega al final de la vida y dice, mira, pues en realidad escogí ese camino, esa vivencia de cada día que era diferente a la anterior, y llegué a este estado de la madurez, habiéndome consagrado como poeta soy otra. Me parece que es un poema muy personal, sin embargo, también es muy general, ¿no? Es hablar de alguien que llega a esa madurez o a esa parte otoñal de la vida y dice, mira, pues en realidad no me fue tan mal. Obviamente, pues se trata, o le aplicaría, sentiría alguien identificado con el poema si ha sido privilegiado, ¿no? No todas las personas llegan a esa edad diciendo, bueno, en realidad alguien puede haber sido alguien
mucho menos individuo, pero me conformo con lo que tengo. Bueno, yo pienso que hay cierta humildad, ¿no? Me gusta esa idea de que uno puede compararse con un microorganismo, ¿sí? O con un banco de peces, o esa capacidad de imaginación de trasladarse a otras personas, como siempre uno en el proceso de escritura proyecta un personaje, proyecta una emoción, pero más allá de eso es poder transferir esa identidad a una alga, por ejemplo. Y me parece que este ejercicio, que es un ejercicio intelectual, pues también es un ejercicio muy liberador, ¿no? Eh, en el sentido de que podríamos haber sido otra cosa. Y también recoge precisamente un momento, digamos, un estado de reconocerse como una de un montón, pero al mismo tiempo en esa generalidad está la singularidad de Szymborska y de todo su recorrido. Es decir, pues sí, pude haber sido yo misma, pero sí que, sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Es decir, esa condición humana está ahí y es la que le permitió, por ejemplo, poder hablar de todo, y es la capacidad del poeta, ¿no? Eso del poeta, la poeta eh, no solamente de imaginar, sino que hay algo muy filosófico, digamos, hay un ejercicio de pensar esa condición humana y eso lo podemos ver en este recorrido, creo que hemos hecho pequeñito, pero aproximándonos a ciertos momentos de su vida y a ciertas temáticas de su poesía. Sí, quizás lo es muy personal y también femenino, y desde el mismo la soy la que soy. Entonces me hace pensar en una mujer mucho, cuando, a pesar de que habla de las personas, siento que es algo de una mujer y que solo se puede escribir como si lo hubiera hecho una mujer desde ese punto de vista. Eh, ahora, también resulta universal el hecho de que pues primero que todo nos remonta a la casualidad, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno no tiene mucho control de ciertas cosas, ¿no? De dónde nació y etcétera. Entonces lo que tocó, tocó, sí, pues al menos no me tocó tan duro, dice ella. Quién sabe a otro. Y sin embargo, sí hay cierta celebración, ¿no? De que, bueno, pues esto es, pero lo celebro, ¿sí? Y me lleva a Whitman, ¿no? A canción de mí mismo, Song of Myself, que es como I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume. Entonces, como se celebra, ¿no? Empieza celebrándose a sí mismo y ella es así, yo, de todo el poema, yo me celebro, yo me asumo, dice Whitman, ella. Algo así hace un poco, pero desde un poco de vista menos grandilocuente, más como tocó lo que tocó, tocó ya, ¿no? Y ya que pues hagamos lo mejor de esto. Bien, entonces creo que esto nos lleva al final de este recorrido, ¿no? Wislava, poeta, sí. Que lo que, pues porque este poema lo que quiere recoger es un poco esa, como esa identidad. Y es cierto que una mujer que nació en 1923 muere en el 2012, pues sido testigo de un siglo, ¿no? Ha nacido en un país en medio de una guerra muy cruenta, sido testigo de guerras, conflictos desde Europa, de la belleza del arte, de la progresión, pues del arte, y ha sido múltiplemente reconocidos sus poemas, no solamente con el Nobel de Literatura, sino con el premio Goethe, Herder, y haberse dedicado toda una vida a la literatura, desde la crítica literaria, desde el ejercicio de la escritura. O sea que sí creo que es admirable, y que pues creo que en cada momento de debilidad o de grandeza en nuestra vida, pues seguramente hay un poema
de Szymborska que nos va a conectar muchísimo. Así No, que menos mal terminó con eso, porque olvidé que ella era muy, o sea, eso de que ella, todo eso recorrido de su vida y cada poema pueda que nos identifique, en parte es porque ella era ensayista, ¿no? Como dije al principio. No he leído sus ensayos realmente, pero según entiendo la razón por la cual ella era ensayista es por Montaigne, el creador del género del ensayo, ¿no? L'essai en francés, de ensayar, ¿no? Entonces, ella decía que Montaigne era capaz de escribir de todo, de cualquier cosa, ¿no? De la condición humana, pero hacer un ensayo de eso sin reparo alguno, ¿no? Lo escribía y ya. Y creo que ella se siente identificada con eso, empieza con el género del ensayo, trata con él, pero llega a un punto en que lo lleva a la poesía, ¿no? Porque hace lo mismo que hace Montaña, pero desde la poesía. Bueno, entonces el próximo episodio va a ser sobre Satan Tango, ¿sí? Esta novela de este escritor que también ganó un premio Nobel. Eh, Así que es pendiente ese próximo episodio. Y nos estamos viendo. Hoy estoy aquí entre estas luces rojas, pero bueno, espero que se haya visto bien. Gracias. Este es El Matiz.